Un viaje en el tiempo a través de estos recovecos de la historia y de la memoria más que de la historia, esa memoria que a veces se nos escapa, que se difumina, que se difunde y a veces nos atrapa y no nos suelta nunca más. Es un viaje al que nos invita la actriz Julia Silva en sus confesiones temporales, confesiones que viajan a través de un vagón de tren o que se escriben en un diario íntimo y que se nos muestran en fotografías, en recuerdos, en objetos que tienen valor solo para el que vivió con ellos. Confesiones temporales es la obra que nos presenta Julia Silva el viernes 6 de noviembre en el Teatro Variedades. Allí Julia nos invita a hacer este viaje con sus propias preguntas, sus fragmentos de vida, y nos invita a este viaje donde nosotros, desde el otro lado, desde el público, también hacemos nuestro propio viaje interno, ese viaje íntimo. Ahora vamos a conversar con Julia, que nos va a comentar de esta propuesta teatral, de esta obra que por ahora tiene función única ahí en el Variedades. Gracias, Julia, por regalarnos estos minutos, este tiempo, y quiero arrancar un poco haciendo ese ejercicio de memoria, que seguro lo has trabajado mucho en este tiempo con esta obra, pero ir a tu memoria propia en cuanto a la actuación. ¿Dónde, cuándo te encontró o encontraste a la actuación, al teatro? Bienvenida. Gracias por este espacio y por que compartamos un poco para hablar sobre confesiones temporales. A ver, voy a ir atrás. Yo empecé, la primera vez que me encontré con el teatro fue en una obra de la escuela, Momo, que dirigía Christoph Baumann. Entonces éramos... de Michael Ende. Sí. Maravilloso. Y yo hacía un personaje, si no estoy mal, pero Jeppe me parece el de la bicicleta. Entonces entraba en una bicicleta. Ya. Y ahí como que me quedé muy enganchada, como enamorada, y después jugábamos con amigas y hacíamos obras para presentar a los papás en la casa. Entonces instalábamos un pequeño escenario y ahí. Pero fue, digamos, con lo actoral, cuando yo tenía 15 años, me contactó un amigo para hacer un casting de una película. Ya. ¿Y hasta antes de eso habías pensado en esto? Siempre, ¿Había una opción? o sea, siempre fue lo que me gustó, siempre quise. Yo a los 13 años venía todo el tiempo, o sea, digamos que el arte, el teatro y el cine, ¿no? Creaba estas obras y cuando tenía unos 12, 13 años teníamos como una regla con unas amigas de ir todos los jueves al cine. Uy, qué lindo. Entonces, era como estar todo el tiempo viendo pelis. Veníamos al Benalcázar, al 24 de mayo en ese tiempo, a ver pelis, siempre. Entonces, para mí era como no sé, siempre decía, quiero hacer eso, quiero estar ahí adentro, o de alguna manera vinculada, ¿no? También me acuerdo que vi una obra que presentó un grupo en el antiguo hospital militar, que ahora es el CAC. Una obra loquísima en donde, no sé, era una intervención artística, medio performance, teatro, en donde caían unos seres del techo. Era una cosa loquísima y fuimos con mis papás, que han sido artistas también. Entonces me impactaron esas imágenes. Y ahí a los 15 años hice una película que se llama Alegría de una vez, de Mateo Herrera, y yo era Alegría. Entonces estaba como fascinada, fue una experiencia increíble. Es una de las primeras películas grabadas en digital aquí en Ecuador. Entonces éramos todos jóvenes. Mateo también había salido de la universidad y estaba... Más joven y más loco de lo que regularmente es el Mateo. Sí. Entonces, bueno, ahí como después de esa experiencia, mi papá era argentino. Entonces yo decidí que quería ir a Argentina a estudiar. No sabía si estudiar cine, teatro, estaba siempre todo el tiempo como, ¿qué hago? Entonces me pareció interesante, en la universidad empecé con cine, ¿no? Me pareció interesante como las posibilidades y a la par empecé a hacer talleres distintos de teatro. Y luego más adelante empecé en la carrera de teatro de la universidad pública y también 3 años en formación en una escuela de un maestro que se llama Oscar Rojo en Córdoba. En Córdoba es una ciudad de mucho teatro independiente. Entonces
es bien interesante lo que se vive en torno a la actuación, digamos, el teatro vibra, es como hay en todos los barrios, hay salitas en lugares en donde fueron fábricas, tienditas, etcétera. Entonces ahí me enamoré, hice más talleres, vino Assumpta Serna, esta actriz española, a hacer un taller también para actuación en Córdoba, en la universidad. Y bueno, ahí un poco empecé como a ya estar más metida, ¿no? Y un poco... Y ahí en ese punto, Julia, ya haciendo un balance un poco hacia acá también, ¿cuánto te marcó? ¿Cómo viviste? O sea, ¿cómo te formó todo este tiempo Argentina? Con lo que nos describes, nos comentas este ambiente teatral, este ambiente artístico, que no sé si hay mucho por acá, no sé si cuando volviste reencontraste eso, pero ¿cómo te marcó Argentina? ¿Cuánto lleva Argentina en tu piel, en tus poros, en tus recuerdos? Bueno, lleva mucho, ¿no? Porque siempre desde niña quería vivir en Argentina por mi padre, digamos, quería sentir, estar cerca de mis primos, de mi abuela en ese momento cuando fui. Entonces me quedé viviendo 10 años finalmente. Entonces terminé la universidad y después seguí como trabajando en cine y también en teatro. Y me formó muchísimo porque, bueno, en Argentina en general tiene un movimiento artístico muy importante, muy fuerte, tanto en música y mucho en teatro y también en cine. Sí. En cine un montón. Y fue muy lindo porque también fui parte de un movimiento que estaba creciendo y que ahora realmente ha dado muchos frutos de empezar a hacer cine en la provincia, ¿no? Porque de todas maneras Córdoba es una ciudad muy grande, pero no es la capital, no es Buenos Aires. Claro. Pero se empezó a formar, ahora actualmente hay un polo audiovisual de Córdoba en donde se producen pelis, recién estuvo en Cannes y en Venecia, películas de Córdoba. Entonces se hizo una marca como cine cordobés, ¿no? Y también en el teatro, digamos, cada 2 años siempre hubo el mercado de teatro del Mercosur, entonces un montón de obras yo tuve la posibilidad de ver y un mercado también para vender obras de varios lugares. Entonces sí me marcó en el sentido de, primero, obras muy diversas, de mucha calidad, y de mucho cuidado en la manufactura, digamos, de cuidar todas las áreas en la manufactura, cómo están hechas, ¿no? Y cuando vine aquí a Ecuador, un poco, bueno, pues al principio llegar y volver a encontrarme con el medio, a conocer. Siempre estuve vinculada un poco, pero más con el tema del cine, porque tenía un festival itinerante de cine, pero a empezarme a vincular con el teatro y nuevamente a encontrarme con Christoph, por ejemplo, pero ya desde otro lugar, ¿no es cierto? Como colegas, ¿no? Actuamos en esta obra El enemigo del pueblo, juntos, que él me convocó y que también dirigió, y aparecieron otras posibilidades también. Entonces ha sido lindo, ha sido duro, y también porque es un medio difícil en cuanto a los públicos, a los espacios. No hay tantos espacios, ¿no? No tenemos en la capital incluso tantos teatros. Así es. Pero la excusa que estamos acá para conversar, quería entrar un poquito por este recuerdo, porque ustedes puedan conocer un poquito a la persona y a la actriz, a Julia Silva, pero estamos conversando ahora, nos convoca el Confesiones Temporales, que va a ser el próximo viernes 6 de noviembre. Todos tenemos que estar allí en el Teatro Variedades para poder ver esta propuesta. Y vamos por ahí, Julia, ¿cómo se fue tejiendo esta historia? ¿Cómo se fue tejiendo estos recuerdos para construir estas confesiones temporales? A ver, un poquito partió desde una necesidad, yo creo una necesidad de crear. Hace tiempo estaba como participando en varias obras de teatro como invitada, digamos, como actriz para interpretar distintos personajes. Pero tenía muchas ganas de hacer algo propio, digamos, tenía como varias ideas, ganas de decir, y empecé a escribir con esta idea de quizás armar una obra. Y un poco. Sí, y yo creo que en un proceso bastante de ir sintiendo como qué era lo que tenía que decir. Tenía ya muchos escritos, yo escribo desde niña, así como muchos diarios. Y diarios
que claro, cuando tenía 12 años son de mis novios, de primeros novios o quien me gustaba, pero que después también se tornaron muchas reflexiones y se fueron haciendo, ¿no? Entonces, un día que estaba buscando, me encontré con esos diarios. Y un poco salió a partir de allí, digamos, como que el diario, tanto en la obra como en el motor de donde surgió, fueron estos diarios que se almacenaban. Entonces ahí empecé a escribir y luego tenía como fragmentos desordenados, digamos. También nació desde una gana de hacer un teatro que a mí me gusta, digamos, que es un teatro, siento que el cine tiene este realismo nato, digamos, ¿no? Y que en el teatro hay otras libertades, otras posibilidades más poéticas, no que el cine no sea poético, pero de otra forma, claro, ¿no es cierto? En donde haces... Te permite jugar, experimentar con otros elementos, con otras posibilidades. Exactamente, como trabajar, hacer este pacto con el espectador y decir, bueno, juntos vamos a crear esto, ¿no? Entonces, desde allí un poco nació. Y poco a poco fui construyendo la dramaturgia de esta obra, un poco sintiendo por dónde iban los textos y cómo se podían, o sea, no nació desde un lugar como cronológico, esto tiene que venir aquí, luego aquí, sino que fui uniendo como un rompecabezas y dándole una coherencia, porque también era muy difícil pensar cómo estos textos, si bien tienen como una coherencia para mí, pueden después traducirse en algo orgánico también para el espectador, digamos como. Entonces fue apareciendo esta idea un poco del viaje que se afianzó mucho más después con el trabajo con la dirección, ¿no? Que ahí fuimos dándole realmente una forma, digamos. Entonces desde ahí un poco nace. Y aquí tengo algo que para mí resulta medio interesante de conocerlo desde ti, sobre todo vinculado con el nombre de la obra, Confesiones Temporales. ¿Qué implica una confesión? ¿Qué implica decir eso que a veces está oculto, que no se dice? Porque confesar es un poco vienen múltiples posibilidades, ¿no? La confesión desde el lado espiritual, religioso, o la confesión cuando hice algo mal, el hijo le va y le dice a la mamá, uy, tengo que contarte algo que... Confesarte. Que la fregué, la regué. En este caso, ¿qué implica para ti, Julia, hacer este ejercicio de confesión? Bueno, cuando surgieron los textos, eran textos muy, muy sinceros y un poco empecé a trabajar desde mostrar, digamos, un poco mi intimidad de alguna manera. O sea, hay textos que escribí cuando era mucho más chica, textos que se crearon ahora y que se han ido mezclando, digamos que ahora en la ficción se han ido transformando. Pero esto de la confesión era trabajar desde la sinceridad mía, de también muchas cosas que he vivenciado, digamos, y cómo eso trasladarlo a una obra. Y en ese trabajo descubrí esto del teatro documental o de la autoficción, que no conocía, digamos, como que llegué desde un lugar muy intuitivo, así como experimentando, en donde justamente la autoficción parte de tus vivencias, de algo personal para transformarse en una escritura y en un diálogo con una dramaturgia, ¿no? Quizás no una dramaturgia clásica, de 3 actos con los puntos de giro o con este conflicto tan fuerte, si bien en la obra sí hay estos conflictos, los conflictos del ser, los conflictos de las decisiones que uno va tomando a lo largo de la vida y que te van marcando y te van de alguna manera, sí, delimitando quién eres, ¿no? Entonces, la confesión viene de ahí, por eso ese nombre. Y temporal, porque es un viaje en el tiempo, ¿no? O sea, son confesiones a lo largo del tiempo. Y me parecía bien interesante este juego del tiempo, de lo que uno fue, de lo que uno quería ser y de lo que uno es. Digamos, siempre en nosotros creo que nos proyectamos, a veces nos proyectamos mucho, ¿no? Y especialmente cuando eres más joven dices,
quisiera hacer esto o esto, y te proyectas en muchas cosas. Y luego miras para atrás y dices, me habré proyectado, ¿no? Como quise, y me pareció bien interesante compartir y que también el espectador se sienta partícipe en su propia vida, como mirarse hacia adentro. El año pasado estabas presentando, hiciste unas 3 presentaciones de esta obra de Confesiones Temporales y tuvimos, me incluye ahí, la suerte de estar acá presente viendo estas funciones y definitivamente se siente ese viaje, se siente uno esa intimidad, esa posibilidad de, a través de tus relatos, de tus historias, de tus recuerdos, ir jugando con los recuerdos también de uno y irse ubicando, irse subiendo también en ese viaje. Pero ahora estamos en una nueva oportunidad, ha pasado algún tiempo de esto. ¿Cómo estás viviendo este momento, este montaje, este remontaje de la obra ya para presentarlo el 6 de noviembre? ¿Cómo va todo este proceso? Bueno, es un proceso bien interesante. Primero, esta obra se creó en pandemia, ¿no? Entonces, primero fueron unos ensayos virtuales, luego se transformaron en presenciales con Anaí Silva, que es la directora, y fue buenísimo, pero el hecho de que a veces la obra la dejas descansar un poco y retomas nuevamente, surgen como, se afianzan algunas cosas, otras yo creo que se mejoran, y porque no es algo ya fijo, ¿no? Una película a veces ya está ahí fija, claro, y no se toca más, pero en el teatro siempre hay cosas que pueden crecer, modificarse. Entonces, de una muy buena manera, con mucha expectativa de presentar esta obra en el Teatro Variedades, que es también un teatro como muy emblemático en la ciudad de Quito, y me parece hermoso estar ahí. ¿Ya has estado antes en el Variedades? En el Variedades nunca. En el Teatro Sucre sí, pero en el Variedades no. Si estuviste en el Sucre, que es un monstruo, el Variedades, ya estamos. Ya se puede. Sí, pero me encanta, y como estos teatros en el centro de Quito me parece increíble. Y claro, bueno, ahora que estamos en la Asociación Humboldt, que fue aquí en donde hicimos las presentaciones, y que la asociación también siempre ha permitido como mucho apoyo para la creación de esta obra y de muchos proyectos. Vamos refiriéndonos en algunos ámbitos de la obra. Lo uno me gusta mucho el trabajo con el cuerpo y con los objetos. Y este trabajo me invita a preguntarte a ver cómo tú estás trabajando esta parte, cómo le estás pensando hacia el público para darle primero esa dinámica de viaje, esos tiempos para que no parece que es una confesión de uno, si es que no tiene la obra, si es que no la tiene en referencia, puede decir, va a ser un monólogo donde me va a contar todo el tiempo cosas de su vida. Y pasa mucho más acá en escena. Cuéntanos de ese trabajo con el cuerpo y el trabajo con los objetos. La aproximación, digamos, a la obra fue descubrir cómo vamos a ir de un recuerdo a otro, cómo vamos a vincularnos con el espectador para que justamente no nos quedemos como en algo personal, sino que pueda invitar al viaje también al espectador. Y hemos hecho como un trabajo con el cuerpo como vehículo para viajar, ¿no? Entonces también hay un trabajo del cuerpo ahí y de la música. La música también creo que nos posibilita. Uno siempre cuando escucha música a veces, ¿no?, te vas o algún recuerdo o una sensación. Entonces, para mí era muy importante el trabajo con la música también, que esa música sea pensada en las sensaciones que se quieren generar, como algo muy sensorial. El texto está puesto desde un lugar poético, el cuerpo está puesto para el vehículo del viaje, ¿no? Y la música aporta todo lo sensorial también, para crear como unos ambientes mágicos, yo diría, como esta magia de viajar en el tiempo. Entonces, más o menos ahí. Y con los objetos, estos objetos que siempre también tenemos, yo creo que todos, como que la obra funciona porque todos tenemos elementos con los cuales nos vinculamos de alguna manera, que guardamos, que recordamos, ¿no es cierto?, que los tocamos y recordamos de esa sensación, ese momento. Entonces sí era muy importante como trabajar con el cassette,
con el mate, con estos elementos. La obra es una obra bastante estética, digamos, Sí. desde un punto. Eso es algo que a mí me interesa bastante, como la estética, cuidar la estética también, que el espectador pueda disfrutar de un espectáculo lindo, cuidado desde todos los lugares, ¿no? Entonces, por ahí. Y ya lo mencionabas, el tema musical, quisiera que también le contemos al público un poco esos entretelones de cómo se produjo esa música, porque es una música especial para tu obra. Ya la estamos un poco disfrutando ahí en las redes, nos estás compartiendo unos pequeños videos donde ya podemos disfrutar un poquito, ya podemos tener esas pinceladas de qué nos vamos a encontrar acá. Entonces, cuéntanos un poquito más cómo se preparó esa música para la obra Confesiones Temporales. Bueno, el proceso de creación fue primero partir con todos los en el equipo, tanto la parte, porque tenemos visuales también, la parte sonora se construyó leyendo, partimos de una partitura del texto, el texto dramático, y luego empezamos a trabajar desde las sensaciones. Yo siempre me había imaginado que es un viaje en el tiempo, pero son confesiones temporales, pero se habla mucho del futuro también, ¿no? Entonces quería unos sonidos que sean un poquito como de sintetizador, que remiten como a los 80, pero que también son del futuro, ¿no? Que ajá. Entonces empezamos a trabajar en sensaciones y en los sonidos un poquito, estos sonidos entre antiguos y futuristas del sintetizador, por ejemplo. Entonces trabajamos con Emmanuel Blanchard y Martín Mora para la composición y fue bien interesante, digamos, porque ellos no habían hecho nunca música para teatro. Era también la primera vez y eso fue bien interesante porque, claro, ellos primero hicieron unas pistas súper como para ir a la disco y después fue bien interesante como sentarnos, yo trabajar el cuerpo, ellos puedan ver y a la vez probar cosas en vivo, porque la música en la obra o en esta obra en particular acompaña y debe generar sensaciones, ¿no? Sensaciones del momento y de los recuerdos a los cuales viajamos. Entonces fue bien interesante ese trabajo y me parece algo muy importante en una obra de teatro, lo sonoro. Es como algo que no hay que dejar de lado. No es un acompañante para poner, es cierto, hay que poner música, entonces pongamos lo primero que se me ocurre, lo primero que encuentro. Es parte integral del relato, del discurso, de la propuesta escénica. Exactamente, o sea, entonces para eso tiene que haber un diálogo con lo sonoro, ¿no? Entonces ha sido un proceso bien interesante, también en cuanto a lo visual, qué es lo visual. No quiero spoilear tanto, pero en cuanto a lo visual. Está bueno. Lo visual también es algo importante, sentía que tenía que estar, yo vengo también del cine, digamos, y me parecía que esta parte de lo visual era importante. Entonces es una obra de teatro yo diría contemporáneo, es una obra que no presenta así como la estructura dramática clásica, pero que está bonito, que está hecho con amor, con mucha entrega. El proceso empezó hace 2 años. Empecé el proceso en Marsella, en Francia, en un teatro chiquititito que trabajamos con Gaby Alarcón ahí para probar. Justo estaba mirando hace 2 días un video que grabé aquí, porque encontrar la estructura de la obra y la forma de la obra fue un reto. Y como hay también como mucha exposición de alguna manera, si bien ficcionalizada, pero igual, claro. Era un video que me grabé y estaba llorando. Cuando empecé el proceso, como en el 2020, en junio, y que decía, no encuentro, pero me pareció súper rico porque después seguí y se encontró, y creo que en todos los artistas hay esos momentos, momentos de crisis, momentos en donde estás perdido y no sabes para dónde, pero que esos momentos también te hacen seguir. Ya te adelantaste ahí porque quería un poco conocer cómo es ese trabajo creativo, cómo es ese trabajo, por lo que te escuchaba de lo que me decías con la música, con el cuerpo y todo esto, digo, ¿cómo es, Julia? ¿Es metódica? ¿Es de estar ahí viendo todos los detalles? ¿Es más libre de
de ver qué pasa en el día a día, en el ensayo y asoman cosas. ¿Cómo es ese proceso creativo? Sí, soy muy perfeccionista en todo lo que hago en mi vida, digamos, en mi vida profesional, porque soy un poco desordenada en mi casa, pero sí me gusta que todo esté muy cuidado. Entonces, en este proceso o en general, sí me gusta estar abierta a ver qué pasa. No me gusta al inicio, ¿no? Como no me gusta estar muy, muy cerrada. Sin embargo, a veces cualquier personaje, cualquier papel, a veces uno viene con una impronta, ¿no? Entonces, en este caso también, en este caso el desafío era cómo me despego también de mí. Claro. ¿No? Y en el trabajo actoral. Duro reto, ¿eh? Sí, muy duro. Entonces, junto con Anaí Silva, nos propusimos eso, ¿no? Y ella me proponía mucho, a ver, cómo nos alejamos para después volver, porque el desafío en esta obra es actoral, digamos, ¿no? Y eso me pareció muy interesante, pero pasas por distintas etapas, etapas que te gusta, etapas en donde dices, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero lo sigues, lo sostienes porque hay algo ahí, un motor, hay algo para decir, hay algo para compartir y hay algo para que todos nos conectemos de alguna manera, ¿no? Entonces, es duro y bueno, y ahí está esta anécdota, ¿no? De que pasé por este momento también de estar perdida completamente. Perdida porque sí es una apuesta nueva también en cuanto a la narrativa. Claro que sí. Y esto de la autoficción que descubrí, dije, wow, qué increíble. Digamos, como que hay otros países que se está explotando un montón esta posibilidad y para mí era como algo nuevo también. Entonces... Esa es la invitación que les estamos haciendo a Confesiones Temporales, conversando con Julia Silva. Es la segunda entrevista que puedo hacer después de pandemia personalmente. Jorge Mateus te ganó. Ya. Increíble. No te imaginas. Y ahora lo he disfrutado también un montón. Pero no quiero cerrar sin preguntarte un poquito, ¿por qué seguir haciendo teatro? Con varios artistas estamos conversando permanentemente de esto y esta lucha de seguir vivo, que el teatro siga vivo, que siga el público asistiendo y está asistiendo. Siempre le ha costado acá, siempre ha sido difícil que el público vaya a las salas, pero los que van siguen insistiendo y siguen requiriendo teatro, siguen requiriendo vivir a través de ustedes, de sus propuestas. En tu caso, cuando reflexionas, dices, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Yo creo que cuando estamos en una sala de teatro, cuando vemos una obra, hay un momento en donde nos permitimos viajar, soñar, reflexionar, mirarnos un poco más. A través de las historias que vemos también nos vemos de alguna manera nosotros. También sentimos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, personalmente, digamos, esta posibilidad de vivenciar como mundos increíbles, maravillosos, personajes y poder hacer ese pacto mágico con el público. Me parece como que es un pacto mágico, ¿no? De acuerdo, vamos a juntos viajar en esta historia, en la vida, en el arte. Y yo creo que el arte es eso, es cuestionarnos, es darnos un momento de libertad, de permitirnos soñar. Entonces, por eso hace falta, por eso es importante el teatro. Y más, el teatro que es un arte tan vivo, que nunca se va a repetir, además. Como esto que estamos, ¿no?, compartiendo ahora, nunca va a ser igual. Siempre vamos como a tener una experiencia nueva, así repitas, y como actor y como espectador. Siempre será algo nuevo, y eso creo que es hermoso para la vida, digamos, y para mi vida siento que es vital. Chévere, Julia, te agradezco un montón por permitirnos estos minutos para conversar, para que nos cuentes de tu vida, de estas confesiones temporales, que sea una linda función para ti, una linda experiencia, y nada, acá siempre tienes un espacio con nosotros, con Entre Telones, para seguir difundiendo todo lo que estás produciendo. Muchas gracias, gracias a todos, gracias Santiago siempre por este espacio tan chévere. Invitados entonces,
Confesiones Temporales, 6 de noviembre, Teatro Variedades. Desde ya apúntese en su agenda y vamos consiguiendo esos accesos, esas entradas en las redes digitales seguramente, Julia. Ahí rápidamente, cuéntanos, Julia, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Por dónde? A ver, es el 6 de noviembre en el Teatro Variedades y pueden adquirir todos sus tickets a través de la plataforma de Teatro Sucre. La entrada sale $12 y es para público mayores de 15 años. Perfecto. Invitados, nos encontramos entonces el 6 de noviembre ahí en la Plaza del Teatro, en el Teatro Variedades. Un abrazo y siempre gracias, Julia, y gracias a la Casa Humboldt acá que nos ha permitido tener este espacio para hacer esta entrevista. Hasta la próxima. Hasta la próxima.